Bienvenidos a Hablemos con Causa, este espacio que busca a través de historias poder romper estereotipos, prejuicios y sobre todo que podamos aprender juntos, aprender con información y conociendo las historias de personas que a través de una experiencia que las marcó en su vida se convirtió esto en una motivación y hoy en día aportan, contribuyen de alguna manera también a la sociedad. El día de hoy me encuentro con Paola Salas, ella es mamá, es especialista en neuropsicología infantil. Ella es mamá de Paolo, que tiene 22 años. Ya nos va a contar un poquito más de qué se trata. Quiero darte la bienvenida a este espacio y sobre todo la confianza por poder compartirnos tu historia el día de hoy. Ay, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme y bueno, esta historia pues es algo personal que he querido compartir con ustedes porque sé que a lo largo del camino hay muchas pues personas de que pasan muchas veces por estas experiencias, ¿no? Y a veces pensamos de que lo que nos está pasando es único y es terrible en la vida, ¿no? Y compartir esta historia pienso que va a ser muy rica para todas las mamás que pueden estar pasando por muchas de las etapas que yo pasé en algún momento de mi vida. Que la maternidad de por sí ya es toda una montaña rusa de emociones. Exacto. Y en tu caso es Paolo, que hoy tiene 22 años, quien marcó esa transformación y se convirtió en esa gran motivación en tu vida. Cuéntame un poco más de él. Claro, Paolo, mi primogénito. El pequeño, bueno, yo tuve a Paolo, salí embarazada a los 19 años, era muy jovencita, mi esposo y yo. Y bueno, Paolito, en el primer trimestre presenté algunas complicaciones que fueron solucionadas. Posterior al primer trimestre hice un embarazo totalmente pues normal, ¿no? Mi esposo trabajaba en provincia, en Cajamarca, y resulta pues de que posterior a este evento tan complicado, bueno, decidí ir de visita a ver pues a mi esposo a provincia y resulta pues de que Paolo se adelantó el parto. Paolo nació a los 5 meses de gestación. 5 meses, claro. Ya pensar en un bebé que es 7 mesino, por ejemplo, ya implica algunos riesgos y complicaciones. Tu hijo nace a los 5 meses. ¿Qué significó esto en ese momento? 5 meses en el año 2001, donde era pues, hoy en día pues hablamos de 5 meses, no, de repente suena un poco extraño, ¿no? Pero en aquella época decíamos 5 meses, wow, ¿no? Y tú además bastante joven. Exacto, ¿no? Paolo, 5 mesecitos, se me adelantó el parto con muchas adversidades, ¿no? Porque provincia, no había muchos especialistas, súper complicado, ¿no? Pero como Paolo es todo un guerrero, con todas las adversidades, el pequeñito pues nació con una cesárea de emergencia. Mi pequeñito nació, nadie lo podía creer, nació con llanto inmediato, nació pesando 1,7 kg, reguló temperatura a las 2 horitas, ¿no? Súper bien, sus reflejos súper bien. El Apgar fue de 9 al minuto 10, nació bastante bien mi pequeño, para la edad, ¿no? Para ser tan prematuro nació muy bien. Tal es así, bueno, que a los pocos días me dan de alta con mi pequeñito. A los 10 días mi hijo presenta movimientos involuntarios ya en casita, ¿no? Y bueno, yo le comunico a mi esposo lo vemos y resulta pues que eran convulsiones que uno pues siempre está acostumbrado, te hablan de convulsiones y uno se imagina pues las convulsiones que comienzan pues con temblores, ¿no? Ahí conocí todo un mundo de distintos tipos de convulsiones, ¿no? Entonces, Paolo solo movía los ojitos hacia un lado y se ponía muy tenso, y eso era un tipo de convulsión, ¿no?
y bueno, lo llevamos estábamos en Cajamarca, me acuerdo, no había neurólogo, entonces teníamos que salir pues a Jaén primero, de ahí a Chiclayo, para poder conseguir un especialista. Paolo llegó ya en estatus convulsivo, tuvieron que inducirle un coma con medicamentos para poder pues que su cerebrito descanse de estas conducciones eléctricas, ¿no? En su cerebrito. Pasó un mes en este estado, ¿no? Y bueno, como te comentaba, ¿no? La noticia que una mamá pues nunca quiere escuchar, ¿no? Pasado el mes, me acuerdo mucho de que ya no le daban más permiso a mi esposo en el trabajo y me dice, Pau, yo me voy ahora, me acuerdo que era un miércoles, y me dice, yo regreso el sábado, viajo el viernes y el sábado estoy acá tempranito y ya. Total que era miércoles y me llaman muy temprano y me dicen, bueno, necesitamos hablar con usted porque hemos hecho la junta médica. Su niño, usted ya sabe que tiene una hemorragia de 4º grado, que ha tapado un ventrículo. La condición de su niño es grave y aparentemente pues no hay mucha probabilidad de vida para su niño. Wow. Exacto, ¿no? Es algo que uno no quiere escuchar, ¿no? Definitivamente. Y bueno, me dice, necesitamos que realice ciertos trámites para que no se le complique los trámites posteriores, ¿no? Cuando su niño no esté. Pero además de ser un momento doloroso, tener que pasar todavía por este proceso documentario. Sí. Claro. Es terrible, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que en ese momento, bueno, uno pues con todo el dolor encima, ¿no? Agarras los documentos como que tú estás en otro planeta, ¿no? Entonces solo comienzas a escuchar palabras, ¿no? Me acuerdo mucho y el doctor me decía, pero tranquila, no llores, me decía, eres joven, puedes tener otros hijos, ¿no? Pero uno no quiere otros hijos, uno quiere que ese hijo esté bien, ¿no? No está pensando en un futuro, estás pensando en ese presente, ¿no? En ese pedacito de gente que quieres tenerlo entre tus brazos y que esté bien. Y bueno, y lo único que hice fue agarrar todos los papeles, me dijo, tienes que hacer el trámite de bautizo de emergencia, tienes que hacer el trámite para los santos óleos y tienes que hacer el trámite en la municipalidad para no tener ningún problema. Claro, en ese momento es lo duro de lo que significa lo emocional. Exacto. Pero creo que también no sé si el mismo nivel de dureza es la indiferencia o la frialdad en todo caso con la que se puede abordar este tipo de temas. Claro, yo creo que los profesionales muchas veces es tanto el día a día que tienen en su vida, ¿no? Que un poco que se olvidan de la parte humana, ¿no? Ciertos profesionales, ¿no? Porque también me he chocado con profesionales muy buenos, ¿no? Como persona, ¿no? Muy empáticos. Entonces me acuerdo que agarré los papeles, crucé la pista, y en aquella época todavía existían los teléfonos con moneditas. Agarré el teléfono, llamé a mi esposo y le dije, me han dicho esto, ¿no? Y él agarró el primer carro y estuvo por la mañana. Yo fui a la capilla, dejé los papeles y me acuerdo mucho pues que inicié el trámite. Cuando llegamos mi esposo y yo por la mañana, salió una enfermera y me dijo, bueno, soy la madrina de tu hijo, ya fue bautizado, ya le dieron los santos óleos y toma tu papel y solo te queda esperar, ¿no? Entonces no vas a tener ningún trámite para el acta de defunción. Así.
¿no? Pero cuando ves las cosas así súper gris, este, siempre hay una luz, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa enfermera mmm, me vio muy triste, ¿no? Y yo lo único que hacía era llorar y ella me decía, mira, ¿ves esa imagen de allá? Me decía, anda, rézale, me decía, es súper milagroso. Y yo la miraba porque yo sabía que la condición que me decían de mi hijo era cierta, mi hijo estaba súper delicado, ¿no? Entonces, pero lo único que yo le pedía a Dios era, si es para que mi hijo se quede, que no sufra. Y si es para que él se vaya donde está Dios, que tampoco me lo haga sufrir. Y, no me vas a creer, mi pequeñito, a las 3 de la tarde, pero así con el reloj, yo me acuerdo mucho que estaba en la sala donde esperan las mamás de los bebés que están en cuidados intensivos. Y me acuerdo mucho que me decían, ven, señora Cano, venga, me llamaban. Y yo agarré, yo miraba, y yo me acuerdo que yo miraba las caras, porque yo decía, Dios mío, ya me dijeron que mi hijo, o sea, ya no está con nosotros, ¿no? Pero yo miraba las caras y yo decía, no, esa no es cara de tristeza. Decía, bueno, en ese momento yo quería pensar eso, ¿no? Y cuando me hacen entrar, me acuerdo mucho que la enfermera que había sido madrina de Paolo, que nunca más la vi, me dijo, tu hijo ha despertado. Y yo me acuerdo que ya era más de un mes de Paolo, que yo no le daba de lactar, ¿no? Se me había cortado totalmente la leche, yo no tenía nada de leche, ¿no? Entonces, entonces yo corría y lo primero que hicieron fue darme a Paolo en mis brazos y yo lo quedaba mirando y lo primero que vi fue esos ojotes así grandotes, ¿no? Y él me miraba y me acuerdo mucho que, ni sé quién, me levantaban el polo, me bajaron el brasier y me acuerdo mucho que se me derramaba la leche, ¿no? Y salía así como chisguete y me pusieron a Paolo hasta se ahogó, pero bueno, era algo mutuo, ¿no? Porque Paolo, a pesar de no tener un mes sin lactar, no había perdido el reflejo de succión. O sea, me lo pusieron y Paolo comenzó a lactar, ¿no? Y fue algo increíble. Y ahí inició nuestro primer lenguaje que tuve con mi hijo durante mucho tiempo, ¿no? Porque Paolo, si bien despertó, que fue algo grandioso, no quedó al 100% mi hijo, ¿no? Hubieron secuelas grandes, ¿no? Él se quedó cuadripléjico, él solo movía sus ojitos, la hemorragia había dejado como secuela unos quistes que se fueron reabsorbiendo con el tiempo, pero había dejado daños, ¿no? Habían zonas pues que habían sido infartadas en el cerebro. Entonces, ¿hay una causa médica por lo que esto sucedió? Esto sucedió por su prematuridad, ¿no? Normalmente esto suele sucederle a los prematuros, pero en zonas donde de repente se resuelve y no pasó nada, ¿no? Por decir, a los prematuros les suele suceder que por ahí se rompe un vaso sanguíneo o una venita en la zona del abdomen o en el pulmoncito, ¿no? Mi hijo fue el suertudo que le tocó en un ventrículo donde era inoperable, no paraba el sangrado. Entonces fue un poco más grave, ¿no? Entonces, si hubiese sido en otra parte, pues otra fuese la historia. Entonces es una historia, pero que en ese momento te dio todavía una luz de esperanza más. Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas, porque en un primer momento yo siempre escuchaba, y me acuerdo mucho que muchas veces yo renegaba porque las personas me decían, tranquila, Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo pasaba tantas cosas, porque ahí no acaba la historia de Paolo, porque de ahí Paolo ha tenido un sinnúmero, o sea,
si había un síndrome raro, ese lo tenía Paolo, ¿no? Entonces, y yo decía, Dios mío, él no sabe, decía, y él me dice eso porque él no sabe, pero con el tiempo lo entendí, ¿no? Entendí que sí, que es así, o sea, pienso yo que todo lo que pasé es por un propósito, definitivamente, ¿no? Definitivamente hoy sí lo tengo clarísimo, que mi hijo y yo estamos acá, o sea, por algo, ¿no? Porque hace poco nosotros, me acuerdo de que entró a mi consultorio una mamá y me dijo algo que me quedé, o sea, la quedé mirando y dije, pues sí, este es el camino, ¿no? Porque ella agarró y me dijo, mire, me dijo, licenciada, yo veo a Paolo y yo sé que si él pudo, o sea, yo sé que mi pequeño va a poder, ¿no? Yo lo veo y yo veo cómo él se ríe, yo veo lo que él dice, yo lo veo trasladarse, yo veo sus ganas de reírse, como ella dice, ¿no? Su chispa, ¿no? Porque Paolo es súper gracioso, súper bromista, ¿no? Su ganas de disfrutar la vida, ¿no? Entonces, yo puedo, ¿no? Y muchas veces yo me quiero caer, me doy por vencida, pero me decía, yo me acuerdo de usted, que usted dice, no todos los días sale el sol, hay días grises, pero ese día gris, acuérdate, voltea y mira atrás por todo lo que pasaste, y eso te va a dar la fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, si uno voltea atrás y ves todo lo que has pasado, o sea, el día que estás acá, te vas a dar cuenta de que sí, pues, estás... ¿Cómo miras? Exacto. Ese camino lo veo con ganas de compartir por todo lo que pasé, porque cada ser humano que de repente se ha cruzado en mi camino y ha estado derrotado, me lleva a momentos por los cuales yo he pasado, ¿no? Por los cuales he estado en ese momento y tengo de repente la respuesta para poder estrecharle la mano y decirles, o sea, oye, sí se puede, ¿no? Sí vas a poder, ¿no? No sientas de que no vas a salir de esto, ¿no? Y efectivamente, a veces uno se siente sin fuerzas y es válido, ¿no? Porque uno es ser humano y se cansa, ¿no? Pero tienes a un pequeñito, ¿no? Que si pudiese de repente valerse por sí solo, él agarraría y hiciese las cosas, ¿no? Que de repente sabe que le va a ir bien, las haría solito, ¿no? Pero alguien más depende de ti. Entonces, a respirar nada más y a seguir adelante. ¿Qué significa para ti? La pregunta no es tan correcta, pero ¿qué significa Paolo? Pero ¿qué significa más que todo este camino, todo este tiempo en el que han caminado de la mano ustedes dos, en el que han avanzado juntos? Ver estos logros que él tiene. Él tiene 22 años después de un mensaje desesperanzador que te dieron, y sin embargo demostró que era un valiente, que quería seguir. La verdad es que cada día él me demuestra, me enseña, o sea, si yo diría, si de repente tú me preguntases a quién admiras, yo te diría, definitivamente admiro a Paolo, porque Paolo tiene una entereza envidiable. Y si bien él ha avanzado, yo me acuerdo mucho que alguna vez yo estuve en una especialización de neurosensoriales, y me acuerdo de que yo dije, bueno, yo tengo un niño, ¿no? Bueno, él es independiente, y yo me acuerdo que ella decía, me dijeron, independiente, ¿y cómo sube al carro? ¿Y cómo se traslada? Y yo agarré y yo decía, bueno, pero yo lo cargo. Entonces dije, ¡ah!
Entonces miré a Paolo y dije, bueno, él comía solo, se trasladaba solo, y agarré y dije, ahí comenzamos nuevamente, ¿no? Y la verdad es que la literatura te dice, ay, hasta tal edad, ¿no? Es el desarrollo de neuropsicológico hasta tal edad, ¿no? Posterior a esta edad ya hubo un cierre neurológico, entonces te dicen, no, ya no se da, ¿no? Paolo me ha demostrado de que esto, o sea, no, de que no hay una verdad absoluta, ¿no? Hace unos meses atrás, ¿no? Cuando yo creía que Paolo era independiente, ¿no? La vida me enseñó que todavía no. Y hace unos meses atrás, él ha comenzado a bañarse solo, ¿no? A aprender a bañarse solo, ha aprendido a manejar una silla eléctrica. Entonces él ahora agarra, nos vamos al supermercado, le doy el dinero, él agarra, se va con la silla, ¿no? Paga, recibe su producto, ¿no? Y salimos del centro comercial. Él es capaz de poder trasladarse de su silla eléctrica al mueble, es capaz de poder él subirse y bajarse del carro solo, ¿no? Cosa que en un momento a mí me causaba miedo porque yo decía, se va a caer, ¿no? Yo miraba al terapeuta, ¿no? Ocupacional que se encargaba de él, y te lo juro que yo tenía un miedo y miraba con ese temor de mamá, ¿no? Pero dejándolo ser libre también, ¿no? Porque uno no es eterno en esta vida, ¿no? Entonces, cosas que de repente eran impensables para mí, que él dé un paseo solo, ¿no? Y es como que ahora él sale con su silla, ¿no? El otro día lo llevé a pasear por el bulevar de Plaza San Miguel y él salía y paseaba y él me decía, mírame mamá, mírame, ¿no? ¿Qué sientes en ese momento? Una emoción tremenda, una emoción porque es como que es la independencia que él quiere, ¿no? Porque si bien tiene limitaciones físicas, él sigue avanzando neurológicamente con las experiencias que le puedas ir dando, ¿no? Entonces, esas experiencias emocionales y esas experiencias que él pueda ganar neurológicamente van a ser a la medida que también mis miedos los puedan ser superados, ¿no? Los míos y del papá. Porque es un crecimiento conjunto, o sea, es también el tú seguir autoconociéndote, que es lo que implica la maternidad en sí mismo, el seguir autodescubriéndote. Y es cierto, Paolo es tu vida, son compañeros eternos, pero ¿y esos momentos tal vez en los que estás sola? ¿Cómo es? Porque hay muchas mamás que están pasando tu misma situación, seguro muchos que verán y se sentirán identificadas con tu historia, y por darle también esa fuerza, porque como bien dices, como todos, siempre hay momentos en los que a veces queremos tirar la toalla y decir ya no, pero ahí está esa motivación que nos hace continuar. Claro. Yo me acuerdo mucho de que hace un tiempo atrás, me acuerdo de que, bueno, llegaba el cumpleaños de Paolo y para mí, bueno, para todas las mamás, cuando el niño cumplía un año, era como, va a cumplir un año y era, ¿ya camina? ¿No? Entonces, y para mí cuando Paolo cumplía un año era una tortura. Un día antes, el día del cumpleaños y un día después, ¿no? ¿Por qué? Porque Paolo era un niño, es un niño de movimientos limitados, ¿no? Él no camina a la fecha, ¿no? Entonces, uno pasa por su proceso de aceptación, ¿no? Muchas de las mamás, ¿no? Como yo, pasamos por nuestro proceso de aceptación de que mi niño tiene
tiene algo diferente, ¿no? No voy a decir una limitación, ni voy a decir que es diferente, sino que tiene otras habilidades, porque Paolo es un niño muy hábil, ¿no? Entonces, era una tortura para mí, ¿no? Entonces, cuando era muy chiquito, todo el mundo me preguntaba, ¿y ya camina? Y era como que, no, ¿no? Entonces, y pronto yo esperaba eso con ansias, ¿no? Lo esperé durante muchos años. Pero quien me enseñó a ver la vida de otra manera fue él, ¿no? Él, cuando me acuerdo de que yo esperaba por mucho tiempo que él camine, y yo me pasaba, o sea, por mucho tiempo tenía mucha tristeza porque no se lograba, ¿no? Hasta que un día había pasado su cumpleaños, había pasado él ya más o menos, tenía como cerca de 6 años, ¿no? Y yo era mi tristeza nuevamente, ¿no? Y comienzan a golpear la puerta muy temprano de mi cuarto. Muy temprano comienzan a golpear la puerta de mi cuarto. Y yo dije, pero yo estaba embarazada de mi segunda niña. Y yo digo, ¿quién es? Y yo estaba sola, mi esposo había estado de guardia, y abro, y era Paolo. Paolo había logrado bajarse de su cama solo, ya se había logrado, gateando, llegar a mi habitación y tocar la puerta. Paolo hasta ese momento no se bajaba de su cama, ¿no? Yo tenía que ir a asistirlo, pero ese fue el mayor regalo, y el ver la manera, o sea, con sus ojos, ¿no? O sea, yo no de repente, o sea, no sé si en ese momento lo que pensaba, ¿no? No sé si vaya a caminar, pero de que se va a trasladar y va a lograr, o sea, vivir la vida, lo va a hacer, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y me enseñó a ver la vida con sus ojos, ¿no? De igual manera, o sea, él comenzó tú le dabas una botella, él es fanático de la gaseosa, le encanta, entonces tú le das una botella de gaseosa, él a la fecha tiene limitación con la mano izquierda, pero la mano derecha la mueve muy bien. Pero si tú le das una botella de gaseosa, él te la abre de todas maneras y se sirve en un vaso para tomar la gaseosa, ¿no? Entonces, para él, o sea, no hay límites, ¿no? A veces, muchas veces, para los pequeños no hay límites, los límites los tenemos los adultos, ¿no? Los adultos es lo que comentabas ahora, y los límites que la sociedad a veces pone a través de los estereotipos que decíamos, a través de juzgar, y eso quizás puede ser una de las cosas más duras. Sí, sí, definitivamente, de que nos falta, de repente aprender mucho de ellos, ¿no? De ver a través de sus ojos, ¿no? De no juzgar, de no, de repente, ver como que si no es un niño regular, entonces acá hay problemas, ¿no? No, porque los niños con diagnóstico neurológico tienen muchas capacidades, ¿no? Van a llegar al mismo objetivo por otro camino, distinto, ¿no? De repente que no es el convencional, el que a nosotros nos parece, pero van a llegar de todas maneras, ¿no? Porque tienen las mismas curiosidades que cualquier otro niño. Y ahora eso tú lo hablas con conocimiento de causa, porque tú cuando sales embarazada eras estudiante de administración. Sí. Pero es a partir de Paolo que se convierte en tu motivación para empezar a especializarte, y me decías porque no encontrabas la información tampoco de cómo poder ayudar a tu hijo. Claro, cuando, bueno, yo entro a este mundo, ¿no? Ya Paolo sale de todo este problema que te había comentado, la hemorragia, el quiste, ¿no? Paolo se queda cuadripléjico, y el doctor me dice, el neurólogo, bueno, ahora ya está de alta tu niño, tienes que hacerle terapia. Pero terapias de mantenimiento, me dice, porque me dijo, ya, tu niño, ¿has tenido plantitas? Me dice, sí. Tu niño va a ser así, tienes que hacerle terapias para que no se luxe las caderitas, para que no, él no se atrofie los músculos, ¿no? Porque tu niño tiene una lesión grande, ¿no? Entonces Paolito salió con el diagnóstico de cuadripléjico,
no tenía ninguna movilidad del cuellito hacia abajo. Entonces, yo salgo con ese diagnóstico y bueno, y Paolo tiene que salir. Entonces me dicen terapias y yo comienzo a llevarlo a terapias, ¿no? Salía muy temprano a las terapias, me averigüé todas las terapias del mundo. ¿Y cómo en ese momento en el que ya tenías, es un cambio total en tu vida, cómo cambia justamente? Bueno, yo en el tema de las terapias comienzo con Pao a asistir y bueno, llegan y me dicen, a partir de esta etapa con tu pequeño vas a agarrar y vas a ir a realizar terapias. Entonces voy, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y al final me dicen, comienzo a ir, pero uno cuando pasa por estas cosas, uno no quiere equivocarse, ¿no? Lo último que quiere es equivocarse con las terapias. Y bueno, vas a las terapias y la terapia física te dice tal cosa, un poco la terapia del lenguaje, por ahí que entran un poco en contradicciones, ¿no? La terapia ocupacional de igual manera, y yo decía, ay, Dios mío, no quiero equivocarme, no quiero hacer las cosas mal. Entonces, iba a un centro, me decían una cosa, iba al otro, me decían otra cosa, y comienzo a informarme. Pero recibía información, otra clase de información, comencé a comprar libros sobre terapias, ¿no? Porque veía que había mucha información por ahí y no me gustaba recibir información, pero a su vez desinformarse, ¿no? Porque encuentras de todo. Comencé a comprarme libros y comencé a buscar cursos, ¿no? Cursos para poder saber sobre lo que pasaba con mi hijo, ¿no? Entonces, comencé a llevar pues talleres de terapia del lenguaje, talleres de terapia física, ¿no? Y me di cuenta pues que esto me encantaba, era otro mundo, ¿no? Entonces ya llevé un taller y yo venía y veía pues mi biblioteca así, ¿no? De libros, de terapia, ¿no? Hasta que dije, no, voy a estudiar psicología. Entonces agarré, estudié psicología clínica, ¿no? Y después de la psicología clínica viene la especialización. Entonces yo agarré y dije, tengo que estudiar la especialización. Cuando descubro la neuropsicología, uy, eso era apasionante para mí porque ahí descubro que era lo que pasaba con Paolo. Porque era como que Paolo iba moviéndose o iba la parte que me habían dicho en neurología, que él tenía la parte del lenguaje infartada y que no iba a llegar a hablar, y Paolo llegó a hablar y llegó a decirme mamá, y yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué pasó ahí, no? Ya, la neuropsicología me lo explicó, ¿no? Se había dado la plasticidad cerebral. ¿Qué sentiste en ese momento cuando él me dijo mamá? Fue lo máximo, ¿no? Fue genial porque yo ya como que había asimilado que nunca iba a escuchar su voz, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de que estábamos y con Pau le habían mandado a hacer un cuaderno, ¿no? De estimulación de lenguaje, pero no para que hable, sino para que degluta, ¿no? Para que todos los músculos orofaciales no se mantengan en movimiento, como enseñándole a masticar, ¿no? Entonces, cuando en eso a él le gustaba mucho una papilla que era de una compota de mango, me acuerdo, ¿no? Entonces yo agarro y me demoro y me volteo. Paolo tendría pues que 4 años, entonces yo me volteo y él agarró y dijo pues, mamá, dijo. Entonces, porque yo me demoré en la compota, entonces yo no podía creerlo, o sea, yo lo escuché y yo pensaba, te lo juro que llegué a pensar que era que me lo estaba imaginando, y era como que agarré, me acerqué y le dije, Paolo, ¿quieres más?
Entonces me quedó mirando y él volvió a decir mamá y se me cayó la compota, ¿no? O sea, me temblaba todo porque me llené así de emoción, ¿no? Y de ahí comenzó a hablar, comenzó a hablar, ¿no? A hablar, a soltar palabras. No eran muy claras, ¿no? Pero comenzó a hablar, ¿no? Tarde, pero comenzó a hablar, ¿no? El libro decía, ¿no? Si él no habla, ¿no? Si el niño no dice las primeras palabras, si te dan un cronograma de, ¿no? Paolo ya se había pasado el cronograma, ¿no? Pero, o sea, pasó esto, ¿no? Entonces, eso que nos dicen, ¿no? Entonces yo siempre era una persona que me preguntaba, ¿no? O sea, siempre tenía, era como que esto sucede a tal edad, este desarrollo es a tal edad, ¿no? Pero Paolo era como que lo hacía a cualquier edad. ¿Y qué sucedía, no? Era la estimulación. Y todo eso me lo explicó la neuropsicología, ¿no? Que era pues la estimulación que era constante en él, ¿no? Que era constante y siempre ocurría en él esta estimulación sináptica, pues en el cerebro, ¿no? Claro, ahí da un giro bien interesante tu vida y cómo empiezas a nutrirte esta información, pero ya al nivel del profesionalismo, a partir de la motivación de tu hijo. Y hace 7 años es que tú creas un centro justamente para ayudar también a otros niños, niñas, adolescentes que están pasando por esta misma situación. Sí, a partir de hace 7 años abro este centro para poder ayudar, ¿no? Ya con casi pues 20 especializaciones, una maestría, ¿no? Preparándose, ¿no? ¿Por qué? Porque justo te comentaba, ¿no? Es el valor agregado de encontrar un sitio donde puedan trabajar de manera articulada, ¿no? Que era lo que yo siempre buscaba, siempre soñaba como mamá, ¿no? De que, por decir, encontrar un sitio donde todas las especialidades, o sea, trabajen, que sea un equipo multidisciplinario que trabaje en todas las áreas de tu pequeño, ¿no? Como es en otros países, ¿no? En otros países se trabaja de esa manera, ¿no? Trabajan de manera integral, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer mi maestría en España y trabajan de esa manera, ¿no? Te lo juro que cuando me dieron para hacer mi trabajo, ya mi último trabajo de especialización en la maestría, me dan los puntos, yo me quedaba así, me quedé enamorada, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, si se trabajase así, sería otra cosa el Perú, ¿no? Sería otra cosa la salud, ¿no? Si esto se aplicase de manera pública, ¿no? Pero acá no. O sea, acá no se encuentra de esa manera, ¿no? Y quién es la persona que de repente no es una persona que reciba la información idónea, es el paciente y la mamá, ¿no? Y ahí es donde nos frustramos, ¿no? Porque uno no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, ¿no? Uno no sabe cuál es la mejor estimulación que está dando a su pequeño. Sí, y ahora que hay tanta sobreinformación además en diferentes aspectos y como bien decías hace un momento, es informarte por un lado y desinformarte por otro. Exacto. Por decir, ahora el internet es bueno, pero a la vez puede ser una buena herramienta o una mala herramienta, ¿no? Yo he tenido, o me acuerdo, que llegó a mi consultorio un paciente que era un niñito que la mamá lo traía cargado. Entonces yo le digo, bájelo. Y la mamá dice, no, no lo bajo, porque él no camina. No camina, tiene un problema físico. No, no le gusta la textura del piso. Y el niño no caminaba por no sentir el piso. Y yo le digo, pero está sin zapatos, no tolera los zapatos. Y yo le digo, ¿y usted él ha ido a algún centro? Bueno, yo lo llevaba a un centro, pero me di cuenta que le trabajaban con granitos, eso, y bueno, y como le trabajaban solo con eso, yo ahora lo hago en casa. ¿Y cuántas veces al día usted le hace? 20 veces al día. Entonces ese niñito está sobreestimulado por la mamá, porque la mamá lo vio y yo le digo, ¿usted lo vio en la terapia? Sí,
y le complementé con YouTube. Entonces yo agarro y le digo, ya, y el especialista, ¿quién lleva a su niño? ¿Quién lo guía? No, solo yo veo en YouTube y lo hago. Entonces, ese es el gran problema de hoy en Porque día, además ¿no? estamos hablando de un tema médico que, claro, difícilmente siendo autodidacta lo vamos a poder Claro. resolver. ¿Y qué va a pasar, no? El tema es que lo que encontramos de repente en las redes puede ser un material muy bueno, pero es algo que de repente nos sirve, como por decir, yo tengo el tema de sensoriales, entonces me da la información para yo buscar una de repente especialización para yo buscar la información específica, pero no quiere decir que esa información yo voy a generalizar, ¿no? Por decir, hablando para los niños con TEA, ¿no? El niño con TEA, pues, es todo un mundo, ¿no? Nosotros decimos los niños con TEA o los niños autistas, ¿no? Pensamos que todos son iguales y a todos vamos a trabajarles de igual manera y vamos a intervenir de igual manera. No es así, ¿no? Y muchas de las veces por desinformación podemos de repente trabajar y hacer algo contraproducente para el niño, ¿no? Entonces, como yo les digo a mi mamá, a mí me gustan las mamás informadas, sí, pero informadas, o sea, bien, ¿no? Cuando a veces me viene, no, es que yo vi esta información, ya, perfecto. Le digo, vio, ¿qué información? De sensoriales, saco mi libro. ¿Lo vio? Sí, ya sabe qué es hipersensibilidad, perfecto. Tome este librito y complemente su información, le digo, ¿no? Entonces, y venga y pregúnteme. Usted me pregunta para complementar referente a su pequeño, ¿no? Porque cada pequeño es distinto. Y en tu caso además tienes un valor bastante poderoso en el que conjugas no solamente la parte técnica que aprendiste, sino el llegar a ti, que una mamá llegue con un hijo, un pequeño, que esté pasando por esta situación o tenga un diagnóstico así, y cuando le digas te entiendo, es un te entiendo real, es una empatía real. Sí, realmente es cuando viene una mamá y me dice, licenciada, ¿sabe qué? Ya no puedo más, ese no puedo más, o sea, lo entiendo y lo entiendo al 100%, ¿no? ¿No? Y cuando yo le digo, o sea, tranquila, todo va a estar bien, ¿no? Es como que ella se baja, ¿no? Y es como que el simplemente escucharlas y que descarguen todo lo que tienen, porque es como que muchas veces las mamás, nosotros solemos decirnos, la mamá fuerte, la mamá, pero la mamá es un ser humano también, ¿no? Entonces, muchas veces solemos tirar toda la espalda, ¿no? Entonces, ese tirar toda la espalda también llega a un momento en el que ya no pueden más, ¿no? Y el simple hecho de que alguien más que ha pasado por esa experiencia te escuche, ¿no? Es un escuchar distinto, ¿no? Es un oírte, o sea, distinto, ¿no? Y definitivamente, pues, cuando llegan, se desahogan y salen, pues, totalmente empoderadas, ¿no? ¿Y qué sientes tras todos estos años de preparación que has tenido, el vivir la experiencia en carne propia, el ver hoy a Paolo hasta revelarse, porque me contaste que hasta ahora se revela contigo incluso? Sí, yo te contaba, ¿no? Que yo decía, ay, ¿cuándo escucharé su voz? No, ojalá que algún día pueda escucharla, ¿no? Añoraba tanto eso que a la fecha, pues él me dice, es mi vida, ¿no? ¿Y qué es su vida? Cuando le digo que apague la tele, ¿no? Que ya no puede ver películas, ¿no? Es hora de dormir, me dice, es mi vida, me dice, ¿no? Entonces, es satisfactorio para mí saber que él está adquiriendo pensamiento lógico cada día, razonamiento, ¿no? Porque eso me da tranquilidad de que uno no es eterno en esta vida, ¿no? Y yo sé de que si bien ahora es oscilante, yo sé que mañana más tarde, cuando yo no esté, Paolo va a saber
este, lo bueno, lo malo, va a saber decir sus necesidades, ¿no? Decir si es que está bien, si es que se encuentra mal, ¿no? Que creo que eso es el, el dolor de cabeza de todas las mamitas, ¿no? O sea, cuando ya no estemos, lo que queremos es que nuestros niños sepamos que se van a quedar bien, ¿no? Que van a poder, que nadie va a poder hacerles daño, ¿no? Entonces, esa es una gran luz para mí, ¿no? De saber de que él está diciendo sus necesidades, que está teniendo un pensamiento lógico, que es capaz de decirme, quiero quedarme esta tarde a ver tele, ¿no? O sea, déjame, ¿no? Entonces, eso es para mí, pues, o sea, grande, ¿no? Es súper. Claro, y cómo sientes además de haber ayudado tanto a tu propio hijo, el también impactar en otras vidas cuando vienen y te cuentan sus historias, cuando empatizas con ellos. Hace años pues ni te hubieras imaginado que hubieses estado en esta situación ahora. Claro, hace muchos años yo en lo único que pensaba era de repente, como muchas, lo que les pasa, ¿no? Es en que quiero que esté bien mi hijo, quiero que esté bien mi hijo, ¿no? Muchas veces pensamos en que quiero que sea un niño normal, ¿no? Y a veces caemos en ese error, pero tendríamos que hacernos las preguntas, ¿qué es normal? ¿No? Tendríamos que caer en esa pregunta, y esa pregunta es la que les hago a todas las mamás, ¿no? Yo pienso que tendríamos que hacernos y tener el que cuestionarnos, quiero que mi hijo sea feliz, ¿no? Esa es el propósito que tenemos en esta vida, ¿no? O sea, no quitémonos ese cliché de que, ay, quiero que mi hijo vaya al colegio, que actúe, que eso. No, quiero que mi hijo sea feliz. Realmente eso es como mamá lo que nos tiene que llenar, ¿no? Y nuestros niños lo va a lograr de diferente manera, ¿no? Porque cada niño es único, repetible y diferente, ¿no? Yo hace muchos años no me veía trabajando con pequeños, porque también yo tenía ese cliché en la cabeza, ¿no? También, ¿por qué? Porque uno en el camino desde que estás en la barriguita, tú tienes el niño en la barriga, pero ya lo pusiste en la universidad, ¿no? Y es así. Pero muchas veces la vida nos da un camino distinto, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Yo puedo decir que fue a la universidad, ¿no? Hice mi especialización, mi hijo y yo juntos. Mi hijo y yo juntos trabajamos, ¿no? Hoy en día, mi hijo y yo tenemos conocimientos que antes yo no tenía, ¿no? Mi hijo me enseñó conocimientos que jamás pensé tener, ¿no? Entonces, Paolo asistió a la universidad de una manera distinta, hizo una especialidad de una manera distinta, ¿no? Y hoy en día trabaja de una manera distinta, porque si tú vienes un día de la semana y lo encuentras a él acá en el centro de terapia, los niños están haciendo terapia y él está, vamos, tú puedes, sí, tú lo vas a hacer, ¿no? Eso, así Alice, y él se sabe el nombre de todos los pacientes, ¿no? Y eso es su aporte en el centro de Paolo. Y su aporte a la sociedad, y su aporte en general, y es ese propósito que tú mencionabas, ese propósito por el que sienten que han venido. Sí, porque mira, él es, como una mamá me dijo, ¿no? Paolo es el cascabel de este centro, ¿no? Paolo es la vida de este centro. Exactamente, él es la vida, él es el fundador. El niño que me dijeron que tenía que sacarle una partida de función, el niño que me dijeron que no iba a hablar, ¿no?
Y mira, él, aparte de la hemorragia, él ha tenido síndromes convulsivos, ¿no? Que ha recibido tratamientos en el extranjero. Él es el primer niño curado con un síndrome convulsivo que no tenía cura, y ahora él salió en una revista siendo el primer niño curado con este síndrome convulsivo, ¿no? Él recibió unas hormonas que dolían horrorosamente por todo un año, pero estas hormonas, si no paraban este síndrome convulsivo, le relajaba, este síndrome convulsivo le relajaba todos los músculos del cuerpo hasta relajar el músculo respiratorio, y tenían que conectarlo a una máquina, y después Paolito pues ya no estaría acá con nosotros. O sea, Paolito se ha salvado de unas que no te puedes imaginar, ¿no? Y está acá y como te digo, ¿no? Está trabajando acá en Neuroavance. Para inspirarnos también y gracias por compartir tu historia. Creo que lo bonito que me llevo, y esa frase final que dices, es criar a niños que sean felices. Y a veces ponemos muy por encima muchas otras cosas, ponemos muy por encima o nos cegamos con algunas cosas y no priorizamos. Ya como mamá también, felicitar el trabajo que has hecho hasta ahora, es destacable, y creo que cada mamá y cada forma de crianza es única, es valorada siempre. Que te dé muchos años de vida, que la vida de verdad te dé muchos años para que sigas caminando junto a Paolo. Creo que ese propósito tiene que seguir. Hay mucho más que hacer, hay muchas vidas en las cuales tienen que seguir impactando. Gracias por compartirme tu historia, y seguro que hay muchas personas que se llevan todos estos mensajes que nos has comentado. Muchísimas gracias también por permitirme compartirles esta historia mía de mi pequeño, y darles pues este pequeño mensaje, ¿no? De que todos en esta vida tenemos un propósito, ¿no? De repente en algún momento de nuestra vida pensamos de que es lo más difícil de que estamos pasando, ¿no? Pero siempre cuando les suceda eso, miren atrás que ustedes se van a dar cuenta que donde están, todo lo que han avanzado las va a impulsar a seguir adelante. Muchas gracias por esta invitación, y bueno, eso es todo por mi parte. Sí, gracias a quienes nos han acompañado hasta este momento, y como siempre digo, y esta vez creo que si vamos a hablar simplemente de otra vida, hablemos siempre con causa, hablemos informados. No sabemos muchas veces lo que hay detrás de otra historia como la que hemos conocido el día de hoy, y la empatía, poder rescatar, fomentar y fortalecer cada día la empatía, porque el ponerse en los zapatos de otra persona, en el lugar de otra persona, es tan importante y puede hacer tanta la diferencia para poder entender. Creo que eso es lo que podría comentar para finalizar este episodio. Y el mensaje final que es criar niños felices, que lo vuelvo a repetir porque a veces se nos escapa o nos vamos del norte, y finalmente los niños están descubriendo este mundo, están aprendiendo, nutriéndose de todo lo que existe. Entonces, si de algo puede servir este episodio, este pequeño proyecto, si algún espacio de reflexión puede abrir, creo que ya estoy por más que servida, de que podamos conversarlo, de que podamos ayudar o contribuir con este equipo que tenemos a poder romper esos estereotipos o prejuicios que existen en la sociedad también. Así que gracias por acompañarme. Ya se vienen otras historias. No olviden suscribirse también, y cada jueves sale una nueva historia positiva que contribuye a la sociedad. Gracias.